Graciela, tienen que habilitar el micrófono. Tienen que habilitar el micrófono. Ahí. ¿Está? Bueno, entonces, de nuevo, buenos días a todos, a los que están aquí en la sede, en la institución, y los que están a través de la pantalla. Hoy vamos a tener una actividad científica. El expositor va a ser el doctor Juan Genaro, y su discutidor, el doctor Osvaldo Menéndez. En primer término va a hablar el doctor Genaro, que es miembro titular y didacta de APA, actualmente director de la Biblioteca y Archivos de APA. Se formó como psiquiatra en la Universidad de París 12, supongo que sección 12. Sí, hay varias facultades. Y como psicoanalista en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de París, de la que fue miembro. Fue también director de la Biblioteca de Abdeva y miembro de su comisión científica. Formó parte de la comisión de redacción de la revista de psicoanálisis de APA, entre otras varias funciones institucionales. Autor de En los desfiladeros de la psiquis, editado por Biebel, y recientemente en distintas compilaciones. A partir de Freud, relatos de la práctica psicoanalítica. Freud, un clásico actual y una compilación. Freud, un clásico actual y una compilación sobre Arminda Averasturi. Numerosas contribuciones en revistas psicoanalíticas, así como en diversas traducciones. Te doy la palabra. Adelante. Bueno, siempre es casi un ritual el agradecimiento. En este caso no quiero que sea un ritual, sino un verdadero agradecimiento por sentido a la Comisión Científica de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, a la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, perdón. A Osvaldo Menéndez, que es un amigo de larga data, por la invitación. Perdón, Juan, así. Tengo que sostener así. Salvo que quieras que te lo sostenga. Sostener la palabra. Bueno, decía entonces que antes de comenzar la jornada de hoy, que es siempre con mucha alegría que vengo a esta casa en la que hay tantos colegas amigos. Bien, Freud, ustedes recordarán, decía que los artistas, los poetas, sobre todo, expresaban muchas veces antes que los científicos, que los investigadores de una disciplina particular anticipaban muchas veces los descubrimientos. Ustedes conocen seguramente a Italo Calvino. Él escribió, entre muchos libros maravillosos, una trilogía. El libro más conocido de esta trilogía es El Barón Rampante, que seguramente la mayoría de ustedes han leído, en la que se trata de una historia bastante asombrosa de un joven que abandonaba el mundo real para refugiarse en la copa de los árboles. Como era una trilogía, a este libro lo acompañaban otros dos, El Vizconde de Mediado, era uno, y El Caballero Inexistente, el tercero. Estos dos últimos libros podrían servir como introducción o ilustración para nuestra reflexión en relación a la escisión o clivaje y el vacío interior. Ambos haciendo también una referencia fantástica a un vínculo perdido con el cuerpo. Así, el primero de ellos, El Vizconde de Mediado,
cuenta la asombrosa historia de un personaje que luego de un mandoble desafortunado, en una pelea, ve su cuerpo dividido en dos mitades, que a partir de allí siguen una vida independiente, separadas una de otra. El segundo relata la historia no menos extravagante de un caballero vistiendo siempre una armadura que solo contiene la nada en su interior. Levantaban la visera de su casco, no había nada dentro. Perdón, sí. Dos imágenes diferentes, estas dos, de lo que podríamos pensar que guarda cierta relación con la clínica del vacío, de la que nos hablaba André Rin, y que se relacionan también con el tema que nos convoca hoy. Pero para comenzar, sin pretender ser exhaustivo, los invito a recorrer un poco la historia. El IPSO, Instituto de Psicosomática de París, que hoy lleva el nombre de uno de sus fundadores e indiscutible jefe de fila, que es Pierre Marty, y que está asociado este IPSO a la 13ª circunscripción de París, que a su vez está estrechamente vinculada a la Sociedad Psicoanalítica de París, fue fundado en 1974 por el ya nombrado Pierre Marty y su cuñado Michel Fin, y junto a un grupo de psicoanalistas entre los que se destacaban Michel de Musan, Christian David y Michel Alliot, entre otros. Es, sin embargo, desde mucho antes que Marty se interesara en las dolencias de los pacientes, como él los llamaba, somatizantes, o las dolencias del psicosoma, como prefería llamarlos Joyce McDougall, de la que hablaremos luego, ya en su trabajo de tesis de 1947, Los vómitos psicógenos, y más tarde, en 1952, es decir, que fíjense que esto corresponde prácticamente a la fundación de nuestra sociedad, primera Sociedad Psicoanalítica Argentina, y los primeros años de la Sociedad Psicoanalítica de París. No antes, pero luego vino la guerra que suspendió todo. En la publicación, junto con Sami Ali, que todos conocemos, de otro trabajo que se llamaba La relación de objeto alérgica. Y ya allí podemos percibir el interés temprano por la observación de estos pacientes y la posibilidad de delimitar clínicamente su particular funcionamiento mental, que fue la preocupación de Marty y el grupo de investigadores de esa época. A lo largo de las entrevistas y los interrogatorios, podríamos decir al pie de la cama de los enfermos, no podríamos decir, era así. Iban al hospital e interrogaban a los pacientes con diferentes dolencias. Fue delimitándose una clínica peculiar. Un abordaje específico de estos pacientes y lo que podríamos denominar un perfil psicosomático, es decir, lo que tenían en común estos pacientes. Y esta definición en los rasgos y el funcionamiento psíquico de los mismos, que presentaban estos pacientes diferentes dolencias somáticas. Se trataba al inicio de pacientes adultos, aunque en 1980 Leon Kreisler inauguró también una consulta para niños y adolescentes. Dentro de la enorme cantidad de trabajos que surgen de este esfuerzo de investigación, algunos autores, como Michel de Musan o Michel Fin, tienen características propias, aunque todos ellos convergen en la preocupación metapsicológica para dar una explicación teórica a los hallazgos clínicos, en particular la economía psíquica de estos pacientes. Describen así lo que ellos llaman la depresión esencial, o depresión sin objeto. Todos recuerdan el trabajo de Freud sobre la pérdida del objeto. En el marco de lo que es concebido como un disfuncionamiento mental. Y esto es importante, ¿no? Esta noción. Se trata de una atonía psíquica,
caracterizada por la pobreza asociativa y la escasa expresión de los afectos. Se trata, en efecto, de pacientes que mantienen en las sesiones un discurso descriptivo de su realidad cotidiana como una crónica desencarnada y en oportunidades contratransferencialmente hasta tediosa y monótona. Recuerdo un paciente que había conseguido amasar una importante fortuna con sus actividades comerciales y que revelaba una astucia y marcada capacidad de gestión en la empresa que él había creado. Me relataba en cada sesión de manera meticulosa los diferentes hechos que se desarrollaban en sus actividades, un poco como si presentara, era la sensación que yo tenía, como si presentara un informe detallado de las mismas frente a una asamblea de accionistas. Escuchaba mis intervenciones y señalamientos con amabilidad, pero yo tenía la sensación que mis palabras caían como un líquido en un recipiente roto. Esta es la imagen que yo tenía, ¿no? Esta representación contratransferencial se revelaría significativa en el curso del análisis, como veremos luego. Su vida familiar transcurría asimismo como una larga secuencia de obligaciones que debía cumplir y que iba tildando en su agenda bien cargada. Me relataba la vida sexual con su mujer como un trámite más, que debía ser realizado eficientemente, como todo lo que él hacía. Para ello, entonces, para lograrlo, él se masturbaba antes de cada relación, para evitar entonces un exceso de excitación y de esta forma poder prolongar el acto sexual, haciéndolo, sí, así, más eficiente, y no, como podríamos nosotros pensar, más satisfactorio. En realidad, mientras mantenía las relaciones, en su cabeza calculaba cómo iba a distribuir su tiempo para cumplir el resto de obligaciones del día, ¿no? Estaba teniendo la relación con su mujer y él pensaba, bueno, luego dentro de media hora tengo que hacer esto, después tengo que hacer lo otro, tengo tal y tal obligación. Cubría a sus dos pequeñas hijas de regalos que les daba cada día al regresar a su casa. En una oportunidad, una de las hijas lo interpeló diciéndole, papá, te agradezco mucho el regalo, pero lo que a mí realmente me gustaría, lo que yo realmente quisiera es que juegues conmigo. Él se quedó completamente desconcertado, ¿no? Se sorprendió mucho por esta observación de su hija y trayendo este hecho a la sesión me decía que no podía entender el pedido de su hija. Realmente no lo entendía. Y decía, yo le doy todo, no le falta nada. El afecto no figuraba realmente en el repertorio. Pierre Marty acuñó el término de pensamiento operatorio, ¿no? Todos conocemos eso, para describir este tipo de funcionamiento mental que define un verdadero perfil psicosomático, común a todo este tipo de pacientes y que presentan dolencias diversas en el soma o psicosoma, como lo denominaba Marty. En el funcionamiento psíquico de estos pacientes, en los que se puede observar una especie de aplastamiento del preconsciente, de aplanamiento, ¿no? El yo aparece como mutilado y se encuentra entonces en la dificultad para gestionar y ligar en un proceso de mentalización la cantidad de energía libre del aparato psíquico que entonces desborda, descargándose en el cuerpo y terminando por generar una patología somática. Esta es la idea, ¿no? En general, de la escuela del Ipsos y de Martí. En el caso del paciente que narrábamos, una patología renal fulgurante, recuerdan el recipiente roto, que lo colocó al borde de la muerte, significó para él un freno brutal que paradójicamente permitió una relativa profundización en el proceso analítico, como si su cuerpo hubiera proferido un grito que pudo resonar en su conciencia. Y aquí, hago un pequeño paréntesis, ya se esboza la diferencia entre la escuela psicosomática de París, de Pierre Marty, y lo que van a hacer otros desarrollos, por ejemplo, el de Joyce McDougall, al que me voy a referir luego. Y el valor, por ejemplo, de las vivencias contratransferenciales
que en el caso del campo transferencial vienen como a ocupar el espacio vacío de lo no representado o de lo que no tiene acceso a la palabra. En este caso, esta imagen, ¿no?, del recipiente roto que surgen en la conciencia del analista y que no sabe muchas veces de dónde surge esa imagen. Si bien para la Escuela Psicosomática de París, la labor interpretativa es más bien proscripta, ¿no? Es decir, de lo que se trata más bien es acompañar a estos pacientes como apuntalando a un yo carenciado, ¿no? Esta es la idea. No es la idea de Joyce McDougall, ¿no?, en la que la labor interpretativa es fundamental, ¿no? Es decir, llenar los espacios vacíos, ¿no? De lo que se trata es de la construcción que el analista hace sirviéndose de su conocimiento. Si bien otros autores han abordado de maneras diferentes la problemática psicosomática, todos coinciden en la existencia de las huellas precoces de carencias o traumáticas que afectan en su inicio la formación del yo. Es decir, la constitución del narcisismo primario y el montaje pulsional primario, y que dejan al mismo tiempo huellas escindidas que no tienen acceso a la representación y la palabra, y que constituyen los pasadizos, podríamos decir, para la descarga de la energía libre no ligada. Para el Ipsos, siguiendo las enseñanzas de Martí, el elemento central de estos cuadros es un disfuncionamiento del aparato psíquico y un yo deficiente en la gestión de la economía psíquica, es decir, un yo que no se ha formado bien, lo que determina una particular manera de abordaje técnico que no recurre, como decíamos, esencialmente a la labor interpretativa. Se trata, en definitiva, de apuntalar este yo frágil para auxiliarlo en sus capacidades elaborativas. Centraré ahora mi atención en una autora que ha tenido una gran influencia en el medio francés y que de alguna manera sirvió de puente entre las corrientes que se desarrollaban en Francia y aquellas que dominaban el pensamiento psicoanalítico en Gran Bretaña, tanto los seguidores de Melanie Klein como el influente Middle Group que seguía los aportes de Winnicott. Me refiero entonces a Joyce McDougall. Joyce McDougall fue una de las figuras mayores del psicoanálisis francés de las últimas décadas. Nacida en Nueva Zelanda, llega a Francia desde Londres, donde había comenzado su formación psicoanalítica en la sociedad británica, fuertemente influenciada por las ideas de Winnicott. Inicia allí su análisis didáctico con un analista del Middle Group, John Patt, y en razón de obligaciones laborales de su marido, que lo habían nombrado en la UNESCO en París, los obligan a instalarse entonces allí en Francia, en donde continúa su formación. Allí es recibida cálidamente por Marie Bonaparte y comienza un análisis didáctico con Marc Schumberger y luego con Michel Renard. Joyce McDougall ha contado una anécdota muy, muy graciosa, porque cuando ella fue a decirle a Anna Freud, que era dirigía su formación de alguna manera, que ella tenía que irse a París, Anna Freud reaccionó muy mal, dijo, de ninguna manera, seguir su formación hasta terminar, qué sé yo. Los franceses no tienen analistas de niños, que es lo que le interesaba sobre todo a Joyce McDougall en ese momento. Ahí no puede seguir su formación. Y entonces Manuela dijo, sí, pero usted imagina, mi marido se fue, así que si yo me quedo acá, mis hijos no van a tener contacto con su padre. Y aquí Anna Freud dijo, no, si sus hijos no pueden tener contacto con su padre, entonces, sí, váyase a París, yo voy a contactar a Marie Bonaparte, y qué sé yo. Entonces ella decía así, lo que a mí me pasaba no le importaba 3 pepinos, ahora que mis hijos están sin padre, eso sí, no la motivó. Joyce McDougall comenzó su fecunda carrera en psicoanálisis como psicoanalista de niños, en el Maudsley Hospital en Inglaterra y luego en el Institut Claparède y el Centre Claude Bernard en París. Y si bien en la mayor parte de su obra se trata de análisis de adultos, sus libros, podemos preguntarnos si en lo esencial alguna vez dejó de ser un analista de niños, atenta en su escucha al niño sufriente en el interior de sus pacientes adultos y de todas formas, subrayando siempre la importancia de la sexualidad infantil en sus expresiones más tempranas.
lo que ella denominó la sexualidad arcaica. Aún antes de la adquisición del lenguaje y aún antes de la constitución misma del aparato psíquico. Es de todas formas el relato del tratamiento de un pequeño niño norteamericano que le confió Serge Lebovici, que constituye su caso Princeps y tal vez una de las reseñas más conmovedoras del desarrollo de un proceso analítico en un niño profundamente perturbado. El caso Sammy, que es todo el relato. Bueno, voy a cortar un poquito esto, no me habrá tiempo, pero aquí, me pareció curioso la manera en que el pequeño Sammy describía a Joyce McDougall, ¿no? Él decía así: esta joven mujer es psicoanalista, decía Sammy, ¿no? Ella trata de descubrir por qué ciertas personas tienen problemas. Temo que no escuchó demasiado bien las lecciones de su profesor, que se supone debía enseñarle el psicoanálisis. Lo ha hecho en cierta forma, pero no totalmente. El resultado es que no comprende ciertas cosas como sucedía con mi precedente analista. Esto hace que no sea tan agradable como aquella, aunque de cierta forma lo es también. A veces toma mucho tiempo en ayudarme con mis problemas. Lo que ocurre es que es un poquito perezosa, pero bien pensado es una buena mujer. Es totalmente gentil y normal. Lo que llamo normal es que ella es a veces formidablemente inteligente, que sabe utilizar bien su cabezota y que sabe absolutamente lo que hace. Esto decía Sammy, de Joyce McDougall. En todo caso, bueno, la influencia de Joyce McDougall fue muy grande en Francia y ella era una persona que sabía ligar en las distintas corrientes. Ella llegó a París en el momento de la gran ruptura entre Nash y Lacan, y además estaba, ustedes saben muy bien, los franceses nunca, aún hoy, nunca quisieron demasiado Melanie Klein, y siempre hubo esa especie de rivalidad con Gran Bretaña, y ella era como el nexo que unía todos estos grupos, incluso internamente en la propia Gran Bretaña, ¿no? En la que ella contaba el episodio una vez que Anna Freud fue a visitar la Tavistock Clinic y había un retrato de Melanie Klein y que ella lo agarró, el retrato de Melanie Klein, lo tiró al suelo y lo pisoteó, ¿no? En todo este mar, digamos así, eran otras épocas, en esas épocas, Joyce McDougall siempre sirvió como una especie de nexo y que uno puede sentir en la lectura de su trabajo. ¿Y por dónde andaba? Sí. Hablando de eso. No sé, entonces, si como dice Sammy, Joyce McDougall escuchó convenientemente o no a su o sus profesores psicoanalistas. Lo que sí sé es que su trayectoria y su influencia abarcaron y marcaron un amplio sector del psicoanálisis dentro y fuera de las fronteras de Francia. Fue una formidable docente que supo formar una legión de analistas, ayudándolos en seminarios y supervisiones a modelar el instrumento esencial de nuestra práctica analítica, la escucha, en lo que ésta tiene de específico, teniendo a la vez en cuenta lo manifiesto en el discurso de los pacientes, pero escuchando también al mismo tiempo y en el a posteriori el sufrimiento de lo infantil, tanto en los pacientes como en el propio analista, quien en la dimensión transferencial debe abrir el telón a sus escenarios más íntimos, para el analista, sus repliegues dolorosos, al sufrimiento de su propio niño interior y sobre todo estar atento a sus propios puntos ciegos. Recorrido necesario para acceder a aquello que no ha encontrado la manera de ser representado y que solo haya una salida, una tentativa de resolución en el síntoma o el pasaje al acto. En este sentido, Joyce McDougall nos ha enseñado que la repetición puede también estar del lado de la vida y que los síntomas, los comportamientos aberrantes, neuróticos, psicóticos o psicosomáticos,
representan creaciones que constituyen tentativas, a veces desesperadas, de autocuración o maneras, formas de neutralizar el dolor psíquico. Ven aquí la diferencia con la escuela psicosomática de Martin. A lo largo de su obra polifacética, de sus relatos clínicos, Joyce McDougall no duda en mostrar las cuerdas más íntimas de su mundo interno, puestas a vibrar por las palabras y los escenarios narrados por sus pacientes. Para ella, el proceso analítico es el encuentro de dos personas, de sus mundos internos, con sus espacios abiertos y sus zonas de oscuridad, laberintos en los que la clave que permite abrirlos a la representación y la palabra se encuentra en la posibilidad de resonancia de estos escenarios interiores en los espacios internos del analista. Para Joyce McDougall, la contratransferencia constituye un elemento esencial del trabajo analítico que nos permite entrar en contacto con las regiones de la vida psíquica de las personas que nos consultan, devastadas por las carencias y los desencuentros, y en los que la repetición es el eco impotente de un grito que, como en el mito griego, ¿no? Me refiero a Narciso y Eco, no encuentra el camino a la representación y la palabra. Ignorar la contratransferencia no es solamente un bastión resistencial en el analista, que le impide recibir en su mundo interno las proyecciones del paciente, sino que al hacerlo, transforma el campo analítico en la repetición de las carencias vividas. Es decir, allí el analista se vuelve sordo a esas resonancias internas. Es decir, la repetición de una madre ausente o transparente, incapaz, por sus propios sufrimientos psíquicos, de asegurar una contención suficiente frente a los fantasmas angustiantes del mundo infantil, sirviendo al mismo tiempo de barrera protectora para excitante a su mundo pulsional insuficientemente estructurado. Lo que André Green describió magistralmente en la noción de madre muerta. Todo esto implica una posición ética central en la práctica analítica y no solamente un elemento técnico importante en dicha tarea. Es decir, lo que estamos dispuestos a entregar o no. Joyce McDougall no ha sido solamente una gran analista, sino también, bueno, esto lo veíamos, un factor de articulación. La obra de Joyce McDougall es muy amplia y multifacética. Aborda diversos temas importantes de nuestra práctica clínica. Las patologías narcisísticas, las dolencias psicosomáticas, de las que hablamos hoy, las diferentes adicciones y las neonecesidades, las desviaciones sexuales, la homosexualidad en los dos sexos y las perversiones. Y además la contratransferencia, como veíamos, y la ética del psicoanalista. Todos estos temas se articulan en una clínica rica y variada en los que la autora nos permite compartir no solamente los sufrimientos más íntimos de sus pacientes, sino también lo que estos evocan en su propio mundo interno. La contratransferencia no es para ella, como alguna vez dijera Lacan, la suma de los prejuicios del analista, sino el semillero íntimo que, en contacto con los repliegues más escondidos del interior del analista, desplegado en su propio análisis, las supervisiones y su experiencia de escucha, permiten encontrar las palabras para decir lo indecible en las regiones del mundo interno en que toda representación ha sido devastada. Para Joyce McDougall, la construcción del espacio psíquico, la delimitación del mundo interno separado de un afuera, así como la diferencia de los sexos, está ligada a la relación temprana con el cuerpo de la madre y la representación de su bebé, que ésta construye en el seno de su propio psiquismo, la madre, invistiéndolo y conteniéndolo desde la función primitiva hasta la percepción del hijo como un ser separado de sí misma. Y esto antes mismo de la concepción. En el psiquismo de la madre hay lo que yo llamaría una especie de anidamiento psíquico. Las nociones de Joyce McDougall de un cuerpo para dos y de bebé tapón, completando, ¿no? El tapón que viene a completar los espacios vacíos de la madre
con su narcisismo dañado, en la que el niño queda atrapado y que Joy McDougall desarrolla en su obra, aclaran la manera en que ésta concibe este proceso y las fallas que en el mismo serán el origen de las diferentes soluciones o intentos de autocuración, como veíamos, a través de los síntomas neuróticos, psicóticos o psicosomáticos, y la construcción de los escenarios internos que permiten la sobrevida psíquica. El tiempo, ¿no? ¿Va bien? Bueno, Sí. la homosexualidad primaria, bueno, esto lo voy a, si quieren pueden leerlo, lo voy a, se refiere a la concepción que Joy McDougall tenía de la diferencia de los sexos y la organización de la sexualidad infantil. ¿No? En el caso de los síntomas psicosomáticos, es necesario, en nuestra opinión, penetrar mucho más profundamente en los orígenes mismos del psiquismo naciente. Más allá de esto que yo desarrollaba antes en relación al desarrollo psicosexual del niño y la diferencia de los sexos como gran organizador de la vida psíquica. Tema muy actual, pero que nos saca un poco del tema de hoy, ¿no? Es el vínculo precoz de la madre con su bebé, y tal vez aún antes del nacimiento, como veíamos, que se construye en ese nido psíquico en el que la madre comienza a proyectar el espacio de su bebé separado de ella misma, en el que ella comienza a imaginarlo, a fantasearlo, será a su vez investido por el bebé. Luego del nacimiento, este espacio psíquico estará enmarcado por los cuidados maternos y, como lo describe René Roussillon, por todo un entorno sensorial que delimita este espacio de investidura, que este autor designa tan bellamente como la armonía estética, y que es el conjunto de cuidados y de sensaciones que estos cuidados producen en el bebé y que se transforman en huellas psíquicas precoces. En mi opinión, todo esto guarda relación con la descripción de Didier Ansieux, del yo piel. Si bien la concepción es un poco distinta, ¿no? Más cercana a la de Lagrange, que no tenía tanto en cuenta la investidura del bebé, ¿no? Sino más bien el proceso de sensibilización primario a partir de la madre. Este entrecruzamiento de las investiduras, o como lo llamaba Verschutt en nuestro medio, el doble vínculo recíproco, constituye la estructura o el marco psíquico que permitirá en el niño la reorientación de la investidura del objeto primario hacia sí mismo. Es decir, ese proceso en el cual la investidura de la madre se revierte hacia el propio niño, el propio bebé, para constituir su propio narcisismo, conformando su propio espacio interno y, en consecuencia, la posibilidad de reflejar el objeto interno en su espacio interior, representarlo y luego nombrarlo. Es lo que André Green denomina la decusación pulsional primaria, refiriéndose al entrecruzamiento, que supone al mismo tiempo la negativación del objeto primario y su investidura en el espacio interno. Si el proceso de representación implica poder desprender el objeto interno representado del objeto real, que queda de esa manera negativizado, ¿no? Para poder imaginarlo, representarlo y luego nombrarlo en nuestro entorno. En ese mismo proceso, el niño puede investir su propio cuerpo
sus límites y sensaciones como perteneciéndole y generando la conciencia de ser él mismo separado de la fuera. Simultáneamente, este complejo proceso se acompaña de una reorganización pulsional que permite el acoplamiento de las pulsiones sexuales y las llamadas de muerte, que por mi parte yo prefiero llamar pulsiones entrópicas, que aseguran, como Freud lo explica en 1920, la estabilidad energética del aparato psíquico. Ustedes recuerdan que en la economía, el problema económico del masoquismo, Freud mismo vuelve sobre esta denominación de la pulsión de muerte, diciendo que, bueno, tratando de encontrar otra, él propone distintas opciones. Las fallas y desgarros de este envoltorio psíquico, el desencuentro primario y los encierros o atrapamientos narcisísticos por parte de la madre no suficientemente buena, para decirlo de manera de Winnicott, o reproduciendo en la relación con su hijo sus propios espacios vacíos o dañados, dejarán huellas más allá de la representación y la palabra, fisuras en el yo, por lo que se producirá lo que Joy McDougall denominaba la hemorragia psíquica. Vivida como un vacío sin límites o una vivencia agónica. En este sentido es importante esto de la madre suficientemente buena o no suficientemente buena, porque es una denominación, en mi opinión, que no tiene en cuenta el sufrimiento de la madre, el sufrimiento narcisístico de la madre, en su dificultad para poder ella misma reflejar a su bebé y cumplir su función materna. No es que es una madre mala, es una madre desgarrada internamente. Al mismo tiempo, y aquí también vale lo de Joy McDougall, es decir, la madre que atrapa al niño en su constelación narcisística, impidiéndole ser el mismo, separado de ella, es también una forma inconsciente de solución de sobrevida psíquica para la madre. Al mismo tiempo, las zonas dañadas en el envoltorio psíquico primario dejarán huellas que determinarán los lugares del cuerpo. Todos nos preguntamos por qué esta persona hace una alergia y no hace un lupus, y no hace una artritis, y no. Es decir, yo creo que es la manifestación de estas huellas en el cuerpo, primarias, de los arcanos del nacimiento psíquico, en los que se descargará la energía psíquica no ligada y por tanto irrepresentable e inelaborable. Las carencias o traumas en ese proceso primario permitirán también y fundamentalmente una intrincación pulsional fallida, generando destructividad, es decir, como Freud lo explicaba, es decir, este acoplamiento pulsional entre las pulsiones sexuales y la pulsión llamada de muerte, no es una pulsión que produce la destructividad, como muchas veces se plantea. Es ya sea el acoplamiento o el desacoplamiento pulsional lo que genera destructividad, tanto desde las pulsiones sexuales como desde las pulsiones entrópicas o de muerte. Esto es muy polémico, pero bueno, es mi posición. Soy consciente que teniendo no al tiempo que condensar, tal vez de manera excesiva, la complejidad de este proceso del que todavía tenemos muchísimo que entender y desarrollar. Para terminar, quisiera mostrar dos pequeñas observaciones clínicas para intentar ilustrar lo que describíamos antes. Berta es una mujer de 65 años que consulta por un proceso depresivo sin poder situar su causa ni su origen y que desde hace mucho tiempo padece un colon irritable que le ocasiona frecuentes diarreas incoercibles que se prolongan durante largos periodos, semanas, y que no ceden con la medicación habitual. Se trata de una profesional exitosa que ha dedicado toda su vida al desarrollo de su carrera como un buen soldado, y me cuenta que su padre murió cuando ella tenía 6 meses de edad y que trabajaba como gastronómico. Le diagnostican a este hombre un cáncer de colon que evoluciona de manera muy agresiva hasta su muerte, poco tiempo después. Cuando le señalo la relación entre estos sucesos, decía,
que tiene ese problema en el colon. Fíjese que su padre era gastronómico y también murió de un problema en el intestino. Cuando le enseñé entonces la relación con su propia dolencia, agregando que ella había nacido, por lo que me cuenta, en una casa en duelo, una madre en duelo, en una casa, ¿no? Luego de un largo silencio, me dice que nunca ella había establecido un vínculo entre estos acontecimientos y al hacerlo vive una intensísima emoción que le dura bastante tiempo, después de la sesión y durante varias semanas, y que dio lugar a un trabajo elaborativo a través de su análisis y, a veces pasa, no siempre, pero bueno, eso si uno tiene suerte y pasa, los síntomas somáticos, estos desaparecieron totalmente. Marcos, que es el otro caso que quería comentarles, es un hombre maduro, sometido desde su más tierna infancia a un atrapamiento fuertemente erotizado por una madre posesiva que lo mantuvo en su lecho hasta bien entrada la adolescencia. Este estado permanente de fuerte excitación se acompañaba de manipulaciones abusivas de sus genitales, la madre, para asegurarse de que estaban bien limpios, ¿no? Al mismo tiempo, la madre, muy religiosa, lo adoctrinaba acerca de los horrores de la sexualidad, de su naturaleza pecaminosa y perversa, y le exigía que se abstuviera de todo contacto con su propio cuerpo, que según ella era sagrado, al igual y sobre todo su genital. Marcos vivía entonces con una enorme culpa sus propias fantasías sexuales, en particular el contacto cercano con el cuerpo de la madre en el lecho. Y él describe mucha angustia, ¿no? De la sensación de percibir el calor, por ejemplo, ¿no? Cercano al cuerpo de la madre, o el olor del cuerpo de la madre. En ciertas oportunidades, lo cual ustedes se dan cuenta, refiere también a las primeras experiencias sensoriales, ¿no? Es decir, que cobran allí una dramática realidad. Ya adulto, desarrolló una úlcera varicosa en una pierna, totalmente inaccesible a los diferentes tratamientos que diferentes médicos le prodigaron. Me narró también que durante sus estudios de medicina, que estudiaba en ginecología, la materia de ginecología, durante un examen ginecológico que él observaba, apareció súbitamente un escotoma visual, una mancha negra, que lo asustó mucho y que no encontró, fue a consultar, por supuesto, no encontró ninguna causa orgánica en los exámenes que realizó. Tal modo no encontraban absolutamente nada. Este escotoma aparecía periódicamente y pudimos establecer su relación con determinadas situaciones de intensa excitación sexual frente a lo que no debía haber. El trabajo analítico permitió elaborar ambas situaciones, permitiendo llenar los huecos, dando sentido a sus síntomas y permitiendo su representación y elaboración. Como Joyce McDougall lo describía, se trataba de una obra de teatro, eso decía McDougall, en la que todo pasaba como si faltaran páginas al libreto, al escenario, ¿no? Dejando partes de la historia en un escenario vacío. El trabajo analítico en el vínculo transferencial y a través del vínculo transferencial permitió en estos casos, pero en el trabajo que hacemos, encontrar las páginas arrancadas y darles un lugar coherente en el interior de estos pacientes. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, agradecemos al doctor Genaro y ahora lo vamos a escuchar a Osvaldo Menéndez, médico, psicoterapeuta de grupos, médico especialista en psiquiatría, médico psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro titular con función didáctica en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis,
secretario científico de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, docente titular de psicopatología en Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Universidad de Salvador. Residencia de Psicopatología del Hospital Italiano. Profesor titular de Desarrollo Temprano en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Profesor adjunto de la Segunda Cátedra de Psicopatología Fenomenológica y Existencial de la Facultad de Psicología de la UBA. Observador clínico de bebés con actividades en servicio de neonatología de la maternidad Ramón Sardá, unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital Rivadavia. Integrante del grupo de investigación Las relaciones tempranas desde la perspectiva fenomenológica y psicoanalítica. Proyecto UBA-CID P072. Bueno, escuchamos al doctor. Bueno, buenos días a todos. Fue un placer realmente asumir su trabajo. Y bueno, voy a hacer un poco de historia para los que no estuvieron por ahí en otras reuniones, porque creo que hay un hilo conductor. En la última reunión científica, Lía Pistiner comenzó su trabajo contándonos la historia de un grupo de ejecutivos explorando un bosque con el propósito de un emprendimiento inmobiliario. Los guiaba un indio que conocía muy bien la zona. De pronto, el indio se sentó sobre un árbol sin dar explicaciones. Los ejecutivos le explicaron que estaban apurados, que era necesario seguir adelante. Y el indio respondió: necesito esperar que llegue mi alma. Hoy Juan comienza su trabajo con otro hombre que se saca la armadura y también busca refugio en la copa de un árbol, pues teme haber perdido el vínculo con su cuerpo. En ambos casos se destaca la presencia de una ausencia. Además, las tres novelas mencionadas constituyen una trilogía que Calvino denominó Nuestros antepasados. Esto me decidió a investigar la historia del autor, que yo suponía un escritor italiano. Con gran sorpresa me enteré que nació en Santiago, Cuba. Nació en América. Su padre, italiano, era ingeniero agrónomo, y el mismo ítalo, ya adolescente, residiendo en Italia, empezó a estudiar ingeniería. Pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios y le dio un vuelco muy grande a su vida. Peleó con las brigadas partisanas junto a su hermano, mientras sus padres fueron retenidos por los alemanes. Terminada la guerra, se incorpora al Partido Comunista y empieza a escribir, tanto como periodista como escritor de cuentos y ensayos. Se integra al grupo de escritores que se autodenominaron neorrealistas. Intentaban expresar una manera de sentir común a los jóvenes depositarios de una nueva realidad social, la de la posguerra. Estos primeros escritos tienen un franco tinte testimonial, autobiográfico, confesional. Pero a Ítalo siempre le había interesado la literatura popular, especialmente el mundo de las fábulas. De esta inquietud surge la trilogía Nuestros antepasados. En estas obras sigue describiendo la realidad sin que pierda consistencia, pero la trabaja como si se tratara de un sueño. Por ejemplo, El varón rampante lo escribe al renunciar al Partido Comunista. En la novela hay un alter ego del autor que acaba de abandonar el PC luego de la invasión a Hungría. Hay un intento de desvincularse, acá yo voy a tomar la idea de vínculo, ¿no?, de ideas preconcebidas e imposiciones intelectuales. Pero
diría Spinoza, acaba de bajarse de un colectivo y ha perdido la potencia que solo la multitud del cuerpo social consigue generar. En el caballero inexistente, la realidad ha entrado en vida. Predomina lo irracional. El pesimismo de Calvino se acentúa. ¿Hasta qué punto la razón y la ciencia pueden modificar la relación concreta del hombre con el mundo? Pregunta muy de actualidad, y que en ese sentido me parece que tu trabajo llega justo en el momento que lo psicosomático está en ebullición, tanto para el paciente como para el analista. Podemos construir ciudades invisibles, otro libro de Calvino, que solo existen en nuestras palabras, en nuestros relatos. La narración puede crear mundos, pero no puede destruir el infierno de los vivos. La única manera de enfrentar este infierno sería dándole valor a aquello que no es el infierno. Podemos pensar que Calvino llama infierno a las pérdidas de objeto de satisfacción o a las experiencias de no satisfacción. El no pecho se convertiría en una relación destructiva o destrucción del tejido, trama, generando una trama frágil, vulnerable. El paciente psicosomático, como muestra Juan, suele ser una persona muy trabajadora y exitosa en su hacer. El problema se presenta cuando su cuerpo siente dolor y el médico no encuentra razones que lo justifiquen. Los médicos más sensibles sí perciben que hay sufrimiento y no lo derivan. Pero ¿quiénes somos nosotros para el paciente? Me parece muy pertinente la descripción que aporta el trabajo del caso Sami y lo que agregaste del enfrentamiento de Anna Freud y de Melanie Klein. Porque podemos pensarnos como una segunda madre que completa la tarea que la primera dejó inconclusa, especialmente en el campo del pensamiento y en el mundo de las emociones. Lo digo esto también con la posibilidad de articular al médico clínico con el psicoanalista, porque Pierre Martin trabajaba en un hospital, con lo cual eso se sigue dando. En este momento el paciente internado tiene posibilidades de que haya relación entre Klein y Anna Freud, y en cambio sufre un duro rechazo cuando se siente que el médico clínico le dice que no hay razón. Y lo deriva a un analista que también puede sentir que no es un paciente analizable. No es difícil entenderlos. Voy un poco ahora a lo que le pasa a uno con el paciente. No es difícil entenderlos, ya que suelen ser personas muy educadas, que responden a lo que uno les pregunta y dan mucha información sobre sí mismos y su entorno. El problema reside en que para el paciente esa información debe ser procesada por nosotros y el problema resuelto por la acción específica que queda a nuestro cargo indicar. Para poder sentir angustia hace falta capacidad de simbolización. El cuerpo grita. El bebé cuando siente malestar llora o grita. Lleva mucho tiempo construir pensamiento y transformar ese grito en palabras. Mamá, papá, abuela, etc. Por eso, con razón, Sami dice que somos muy lentos. Nos lleva tiempo darnos cuenta que nos escucha, pero no se escucha. No se escucha a sí mismo. Que solo utiliza el pensamiento lógico y que nos tolera la asociación libre, pero como una excentricidad, fruto del entorno en que nos movemos. Bueno, vos hablas del entorno sensorial de evolución, yo pensé también en la madre, el medio ambiente del vínculo. Y volviendo a usar a Calvino como ilustración, diría que tenemos que lograr que pase del relato confesional, periodístico, de hechos, a un relato de la fantasía, las fábulas, nos ayude a expresar y a entender una realidad que estamos viviendo. Nos lleva a pensar en tiempos diferentes. Habría un tiempo para la instalación de la huella y otro tiempo para su significación. Traigo también acá un paciente que me vino a la cabeza de este trabajo. Es un paciente que durante todo su primer año de tratamiento
me comentaba que si bien él soñaba, no recordaba sus sueños. Al darse cuenta que a mí me interesaban mucho sus sueños, yo estaba convencido que soñaba, me explicó que él tenía organizada su mente con diferentes canastitas. Esto lo digo por tus niños. En una de estas canastitas guardaba los recuerdos de las cosas que hacen doler, y allí incluía los sueños. Para él todos sus sueños eran dolorosos. Esto me llevó a pensar en lo que Green llama el tiempo asesinado. ¿Es un tiempo detenido? ¿Es posible su reelaboración? ¿Es un trabajo de reelaboración sobre la memoria que implica algo más que la recuperación de recuerdos? Vuelvo a pensar en el neorrealismo y en las guerras. Este trabajo requiere evaluar la tolerancia al dolor y al anonimato. Estoy intentando abrir procesos de introyección, considerando que los procesos proyectivos están comprometidos por déficits representacionales. Todos sabemos que los cambios de encuadre y de la posición del analista pueden facilitar los procesos de representación. Pero a veces, y este fue el caso, es el paciente el que genera el cambio. Un día encontré en mi WhatsApp un mensaje de voz que contenía 4 sueños y una indicación: guárdelos usted, en su momento los trabajaremos. Sentí que habíamos dado un paso importante. Encontramos un nuevo modo de transmisión. Llegaron los sueños, pero a través de un tercero, la tecnología, que siempre estuvo presente, pero que ahora dejó de ser una potencialidad. No tiene voz para contarlos, pero puede escribirlos, encriptarlos y enviarlos. Pensé al sueño como la cosa vista que no se debe confundir ni con el objeto percibido, ni con lo visual, ni con lo invisible. El sueño en la canastita de los pensamientos. Nido. Calvino tiene otro libro que se llama El castillo de los destinos cruzados, donde un grupo de personas se reúnen para conversar, pero todos se quedan sin voz. Cosa que ahora, con este sistema híbrido, podría ocurrir en cualquier momento. Pero uno de los participantes logra restablecer la comunicación, inventando un sistema de señales con las cartas del tarot. Para finalizar, muchas gracias, Juan, por tu trabajo y tu aporte vivencial de tu análisis con una maestra como Joyce McDougall. Bueno, esto él no lo ha dicho, pero me parece que va a estar muy presente en las preguntas que puedas transmitir, bueno, cómo trató al niño tuyo. Y bueno, me hizo pensar en tu trabajo también que los psicoanalistas nos alimentamos de las crisis y del dolor. Y que quizás los mejores de nosotros, los maestros, serían como los alquimistas que aspiran a transformar el hierro en oro. La propuesta actual sería intentar transformar el dolor y las crisis en belleza y sentido. Gracias. Gracias, Osvaldo. Cerrarlo el micrófono. Vamos a dar lugar ahora a que todos puedan participar y hay que cerrarlo. Y hacer preguntas los presentes y los que están a través de la pantalla. Graciela Lía Pistina le está levantando la mano. Bueno, perfecto. Damos la palabra a Lía Pistina. Lía, tenés que habilitarte el micrófono. Lía. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, es un trabajo muy interesante que hace hincapié en un cambio teórico clínico muy importante
desde la consideración de los síntomas somáticos a partir de la histeria, a considerar las dificultades del proceso de simbolización como en la base de las manifestaciones somáticas por no haber podido ser representadas, pensadas, soñadas. Quiero recordar que en el año 1983, en realidad antes, tuvimos un grupo muy interesante con el doctor David Lieberman por muchos años, que cuajó en un libro que se llama Del cuerpo al símbolo, sobre adaptación y enfermedad psicosomática, donde justamente tomamos, después de mucha revisión sobre la clínica y con ese olfato clínico que tenía David Lieberman, considerando las problemáticas somáticas de los pacientes, mal llamados psicosomáticos, porque deberían llamarse somatopsíquicos, porque no alcanzan a la posibilidad de la representación psíquica de lo emocional. Es decir, pueden ser pacientes muy inteligentes, muy adaptados, pero donde la parte de las emociones está escindida. Felicitaciones por el trabajo, muy interesante. ¿Querés agregar algo? Rafael Paz, Rafael Paz. pide la... Sí. Se tiene que desmutar. María, ¿lo podés...? No, lo tiene que hacer él, solo él puede. Rafaela, tenés que habilitarte el micrófono. Ya está. Si no, quedo psicosomático. Sin voz. Claro, no accedo al símbolo. Gracias, Juanjo Genaro, conocido históricamente por mí, con amistad, con muchos vínculos. Es un excelente trabajo y creo además, como lo acaba de traer a colación de alguna manera Lía, muy congruente con, yo diría, el estilo del psicoanálisis argentino, que nace psicosomáticamente con naturalidad. Ahora parecería a veces que hay que implantar lo psicosomático y reinventarlo. Pero el psicoanálisis argentino originariamente fue espontáneamente psicosomático. Eran muy médicos, los psicoanalistas médicos, y quienes o quienas no lo eran, también eran naturalmente médicos actitudinalmente, es decir, tomar al paciente en su complejidad y en su enigmática que cada uno porta. Y acá se abre una cuestión muy interesante que el trabajo de Juanjo lo muestra, y es la tentación de la histerización de los pacientes, porque es un salto cualitativo cuando uno fracasa en la interpretación surgida de la histeria de conversión, no ya como cuadro necesariamente, sino como modelo, y se topa con zonas de opacidad cualitativamente distintas. Ahí es donde aparecen todas las modelísticas del niño sepultado, de las zonas ciegas, de las zonas mudas, de lo inverbalizable para algunos, no solo no verbalizable, sino inverbalizable, y donde entonces mueren las palabras y aparece masivamente lo actitudinal, es decir, hacer caso a la contratransferencia y a los aspectos, si el psicoanalista es masculino, digamos, a los aspectos femeninos y maternos que uno lleva dentro de sí, lo cual supone un cambio cualitativo de actitud, que no es pensada, sino asumida y con dificultad por muchos. Desde ese punto de vista, el albergar el niño se dice fácil, el darle cabida o voz al niño sin voz también se enuncia fácilmente.
pero existen muchos casos en donde no se logra nunca, no por la cuestión resistencial del paciente, que es natural, por el miedo tremendo a reproducir el vacío, el abandono, la incomprensión radical, sino por la resistencia del analista. Ahí sí es verdad esas frases consignas que a veces son repetidas como loro, que en el caso de la psicosomática las resistencias primordiales que a vencer son las del analista. Precisamente porque se intuye, se teme, se colige que hay una opacidad que encubre carencias importantes, terrores o desazones sumamente hondas. Desde ese punto de vista, agradezco reiteradamente a Juan José Mi Francés un trabajo psicoanalíticamente tan argentino y que por lo tanto podemos entrar empáticamente en relación con él, con los pacientes y con el contenido. Gracias. Bea Celorrio. Bueno, Sí. vamos a ver. Está ahí Acá. en el Zoom. Sí, hola a todos, perdón, yo no pedí la palabra. Bueno, tenías la manito levantada. Rubén, Rubén Zuckerfeld. Rubén. Hola, hola, si me escuchan bien, porque mi voz está un poco tomada psicosomáticamente. Más fácilmente es decir, por un virus no identificable. Bueno, agradezco mucho el trabajo del doctor Genaro y el comentario de Osvaldo, porque me parece importante volver a revalorar autores que digamos que en Argentina no han tenido una presencia, a mi modo de ver, suficientemente intensa y discutida en el campo de las instituciones psicoanalíticas. Quería comentar que en la Argentina existe el matrimonio Calatroni, que digamos, son representantes del IPSO en la Argentina y que han desarrollado digamos, intensamente la escuela de Martí. Y quería mencionar también que en la década del 80, justamente tomando aportes de David Lieberman, que mencionaba, y de todo el grupo de David Lieberman, que mencionaba Lía, y por otro lado, la introducción de las ideas de Martí entre nosotros, particularmente a partir de Mauricio Chemny y Rodolfo Dalve, Tito Maladez, cuando se fundó el Instituto Psicosomático de Buenos Aires, el desarrollo de estas ideas fue, por lo menos para un grupo, muy, muy importante. Muy importante porque, como dijo Rafael, hay una tradición de nacimiento en el psicoanálisis argentino en relación con los llamados psicosomáticos. Y esa tradición fue revisada, valorada, desechada en parte, revalorizada en parte, o sea, lo que se llamaría un trabajo científico. De modo tal que grandes ideas de Martí han sido tomadas y tienen un valor importantísimo, y otras han sido más discutidas o más desechadas. No necesariamente por nosotros, sino muy discutidas por André Green. El libro de Interrogaciones psicosomáticas de André Green, que discute con todos los discípulos de Martí, y se queja un poquito de no haber podido discutir con Martí, que ya había fallecido, es muy interesante, porque tal vez una de las cosas que más se discutieron en su momento, estoy hablando primero en la década del 80, fue el concepto de perfil psicosomático o estructura psicosomática. Ese tema nos llevó en algún momento a cuestionar fuertemente hasta el término psicosomático.
En el sentido un poco que planteaba Lía de lo somatopsíquico, pero tratando de pensar que si Martí se ha ocupado notablemente de la idea del potencial somatizante, el concepto de somatizante, pensamos que era un poco más clínico pensar en el hecho de la vulnerabilidad de los sujetos a somatizar. Y en ese sentido, hasta llegamos a, hoy en día nosotros hablamos más bien de vulnerabilidad somática, más que de psicosomática, con lo cual no nos preocupamos demasiado del juego, del interjuego de palabras somatopsíquico, psicosomático, pero sí pensamos que hay aspectos claramente en la historia, que hoy fueron mencionados claramente, en la historia materno-filial, en la historia de las adversidades que el sujeto ha padecido, en las diferentes vinculaciones que ha tenido, no solo la del vínculo primario, y en un tercer gran factor, que es la calidad de vida alcanzada, para generar más o menos vulnerabilidad somatizante o vulnerabilidad somática. Ahora, el problema es que ahí estamos hablando de funcionamientos psíquicos. Y creo, y acá viene el otro gran tema, la otra gran polémica, ¿no? Pienso que al psicoanálisis se le exige, y los psicoanalistas mismos nos autoexigimos o nos autopercibimos, como se diría hoy en día, como obligados a veces a buscar causas. Y las causas, la causalidad en el caso de la patología somática no puede ser pensada exclusivamente a partir de esa vulnerabilidad que nosotros desarrollamos, o de muchas ideas que se han desarrollado al respecto. Digo esto porque la palabra psicosomática hoy en día, en algunos casos, abarca el cáncer de mama. Es decir, se habla de enfermedad somática, como hablaba Mauricetti, enfermedad somática. Es muy interesante el caso de Juan Genaro, del colon irritable, porque creo que ahí está presente sí todos los maestros de la llamada psicosomática en los comienzos del psicoanálisis en Argentina. Creo que el colon irritable es medio paradigmático en ese sentido para pensar en ciertas palabras que hoy en día no se usan tanto como psicogénesis. Creo que ese caso, ese resumen me parece extraordinario. Ahora, hay otras patologías somáticas donde esa misma modalidad no es posible. Y para no hacerlo demasiado largo, lo que quería justamente señalar es que, como un agregado, que Martí introdujo la investigación psicosomática. Es decir, creo que ese hecho también fue, para mi gusto, revolucionario en el ambiente psicoanalítico argentino, porque todo lo que desarrolló sobre la noción de mentalización, neurosis del comportamiento, etcétera, etcétera, bueno, ha dado pie a investigaciones muy importantes. Y lo último que quería señalar es un detalle, ¿no? Joy McDougall siempre se autopercibió, sigo con el término, como psicoanalista. Siempre me llamó la atención que Pierre Martí, presidente de la Sociedad Francesa, con toda una historia de formación psicoanalítica, etcétera, etcétera, en un momento él y sus discípulos se autopercibieron y se autodenominaron psicosomatistas, como si fuera una categoría diferenciada de ser psicoanalista. Este tema fue discutido 3 años en el Instituto Psicosomático de Buenos Aires. Yo soy de la postura de ser psicoanalistas, con algunos expertices valiosos, pero psicoanalistas. Bueno, paro acá porque si no voy a ocupar mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Juan Genaro, realmente, y a Osvaldo también, por supuesto. ¿Querés contestar algo y después seguimos Bueno, con las preguntas? son muchas cosas muy interesantes. Una cosita solamente, lo podemos seguir desarrollando, charlando. Hay una cosa curiosa en relación a esto último que se dijo, ¿no? En relación a si debemos decir pacientes psicosomáticos, o como decía Lía, qué gusto verte, Lía.
o somatopsíquicos. Yo prefiero, tal vez por cuestiones transferenciales, no disueltas todavía, el término de Joy McDougall de psicosoma, como una unidad. Porque la cuestión de psicosomático, somatopsíquico, siempre deja deslizar la idea de que está el soma por un lado y la psiquis por el otro. Y en realidad yo lo consigo personalmente, creo que Joy McDougall también, como una unidad indisociable, en la que el cuerpo vivenciado, el soma, que podríamos, el soma de los anatomistas o de los fisiologistas o de los anatomopatólogos, perdón, no corresponde al cuerpo del psicosoma, digamos, que tiene más que ver con un desarrollo y una construcción del cuerpo vivido, o si se quiere, el cuerpo soñado, y el cuerpo que se desarrolla a partir de ese vínculo primario, desde las primeras sensaciones que quedan grabadas en nuestro aparato psíquico en la relación temprana, primera con la madre. Yo recuerdo una paciente, esto es en Francia, una paciente muy jovencita, que vino a la consulta muy angustiada porque estaba embarazada recién, hace media hora, pero bueno, creo que estaba en el primero o segundo mes de embarazo, y vivía con una terrible angustia su embarazo, ¿no? Que ella no lo sentía como una especie de invasión en su cuerpo, como una especie de alien que se desarrollaba en su cuerpo y que la comía por dentro y que, en fin, tenía una serie de vivencias muy angustiosas, casi delirantes por momentos en relación a ese bebé que se anidaba en su interior. Es decir, esto que decíamos del nido primordial estaba allí totalmente no solo inexistente, sino yo diría casi amenazante. Y recuerdo que, bueno, yo también me sentía muy angustiado desde el lugar de ese bebé que era vivido como una amenaza tan grande, ¿no? Pero también de esa joven madre, ¿no? Que no podía imaginarse ella misma como pudiendo anidar, aceptar en su propio cuerpo esa vida que nacía. Y recuerdo que entonces, en esa época, tal vez era más osado que ahora, le dije que dibujara que tratara de dibujar a su bebé. Entonces, bueno, agarró una hoja, estaba asombrada al principio, decía, ¿cómo voy a dibujar a mi bebé? Trate. Entonces agarró una hoja e hizo un dibujito así muy primario, ¿no? Las patas y los brazos y la cabeza, ¿no? Entonces dije, bueno, póngalo en su panza, póngalo en su vientre. Bueno, ella lo hizo, puso así. Le digo, bueno, y ahora háblele. Y allí, esta joven madre, al principio, bueno, muy emocionada, primero se puso a llorar, y después poquito a poco empezó a poder hablarle a ese bebé soñado, a ese bebé dibujado, pero ustedes saben bien que el dibujo es como un sueño. Es decir, empezó a poder soñar su propio bebé y establecer un vínculo con él. Y esto me lleva a lo que decía Osvaldo recién en relación a la cuestión del desprenderse, ¿no? Refiriéndose a Italo Calvino, cuando él se va del Partido Comunista muy enojado porque, bueno,
soviéticos habían invadido Hungría, parece una repetición esto, ¿no? Bueno, habían invadido Hungría, y es cierto que muchos partidarios del Partido Comunista en ese momento, como después sucedió con Checoslovaquia, sufrieron una enorme desilusión y se alejaron del partido, ¿no? Se desprendieron. Y este desprendimiento implica la existencia de un vínculo y de una separación en la que se reconoce en este caso el Partido Comunista, o los comunistas como globalidad, como algo diferente de lo que Italo Calvino era o lo que alguien en esas circunstancias puede ser. ¿Qué quiero decir? Es que para poder desprenderse es necesario que exista un vínculo. Y esto se asemeja más a la histeria, ¿no? Es decir, tengo un vínculo, conflictivo, y puedo separarme o quedar atrapado en esa conflictividad o separarme. O, si se quiere, la neurosis. La cuestión está cuando no hay vínculo, cuando el vínculo es imposible o cuando el vínculo no se ha producido, no se ha generado, como en el caso de esta paciente que yo les contaba, ¿no? Esta relación fallida con ese bebé, en la cual la separación es imposible, porque no hay vínculo. Entonces, es allí el atrapamiento del que nos trataba McDougall en la trama de ese narcisismo roto, que es el narcisismo de la madre, de esa madre sufriente, porque esta chica sufría horrores, ¿no? De esa situación. Y aquí la cuestión es, ¿qué es lo que permite el establecimiento del vínculo? ¿Es la interpretación, el dibujo o la escena que yo les he contado, o el establecimiento de un proceso analítico a través del vínculo transferencial? La situación transferencial que puede operar, que puede abrir un proceso reparatorio. Y en ese caso, el rol del analista viene a insertarse, si el propio analista lo permite adentro de él mismo, como madre contenedora, pero también como padre de la identificación primaria. Ustedes se acuerdan, muchas veces a mí me preguntan, bueno, sí, usted habla de la relación con la madre siempre, pero ¿y el padre? ¿Dónde está el padre? Y el padre está siempre allí o no está. Pero no el padre del vínculo amoroso, el padre del deseo sexual, sino el padre primitivo, el padre originario, el padre de la triangulación que se realizó o no en la madre. Ese padre está o no está. Y si no está, esa madre también, esa madre no va a poder con su propio hijo, bebé, establecer esta relación de triangulación, porque ella misma no la ha vivido, en ella misma no se ha producido. Y va a reproducir y repetir la relación simbiótica que ella misma ha tenido en su propia historia. Bien, eso. Gracias. Bueno, tenemos una lista de personas que desean intervenir. Doy la listita y van, una vez que cada uno va terminando, sigue el otro. Yo igual les voy a recordar. Está Billy Moniz, está Ana Fabre, Rafael Paz y Martín Barrutia. Y Cristina García Lema. Bueno, García Lema. entonces les pido que sean breves para que puedan participar todos, yo los voy a ir mencionando. Bueno, primero agradecer lo amoroso que ambos en mi caso particular entiendo que es ser psicoanalista, pero así como dijo Rubén en esa discusión sobre lo psicosomático, cada vez que aparece algo nuevo, tiene que haber un nombre para ponerlo e incluirlo.
Así que en este punto creo que hoy muchos pensamos que es psicoanálisis. Completando un poco lo que dijo Rubén y después voy llenando, me parece que sí lo que hay que incluir es que más allá de las primeras marcas, los primeros contactos, todo esto que tan claro fueron desarrollando, está lo genético. Nadie se enferma de lo que quiere, ni de lo que puede, como dicen los médicos. En tanto, en ese sentido, creo que la contribución nuestra también es pensar que en el caso de tu paciente, que murió el papá con cáncer de colon, y que ella posiblemente esté identificada en un punto más histérico con esta cuestión, o pensar en ese fenómeno que se estaba armando, también tener en cuenta la cabeza de los analistas que hay un cuerpo orgánico, que esto es tan importante como aporte de lo que hemos trabajado en esta cuestión tan particular de lo psicosomático. Y creo que Joy McDougall muestra claramente en casos como el caso Tim, cómo se le pierde cosas tan honestamente, ¿no? En este sentido, bueno, agradecemos a la mesa y a vos particularmente por traer figuras tan amorosas y que estoy de acuerdo con lo que dijo, digamos, Rafael y Rubén en cuanto a que son líneas que la Argentina adoptó con resistencia, pero con facilidad, ¿no? Tiene que ver con nuestras líneas de trabajo en relación al campo, incluso con la línea lacaniana. Han tomado el fenómeno de otra manera, pero también han tomado. Así que gracias. Perdón, Rubén, soy Raquel Sonis en la pantalla. Sí, Rubén. Soy la misma persona. Ya lo tenemos asimilado. Ah, bueno, está bien. Tiene la palabra ahora Martín Barrutia. Lo que les pido es que sean breves. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha? Martín, te escuchamos. Sí, Martín. Bueno, primero quería comentar que fue un placer leer el trabajo. La verdad, me encantó leerlo. Y me produjo un efecto de revalorizar desarrollos teóricos de argentinos, como ya se ha señalado acá, que avanzaron desde el ámbito psi, y eran médicos, es verdad, a crear conceptos y situaciones teóricas que daban paso a actitudes clínicas muy adecuadas. Lieberman, por supuesto, uno muy importante. Quería comentar que yo la conocía a McDougall porque vino a APA. No estoy recordando qué año vino. Quizá Rubén se acuerde cuál fue el año, o quizá Lía también, porque no habrá venido solo APA, pero vino y hoy puedo pensar que yo me la perdí por algo que Rubén insinuó, que quizá no logramos compenetrarnos más de cuáles eran sus desarrollos teóricos y la importancia que tenían en realidad para el abordaje de los problemas del hombre. Me pasó eso a mí. Para peor hubo una discusión de material en la que el discutidor que se opuso a la idea de Martí era Willy Baranger, y entonces no era fácil evitar el prejuicio. Pero hoy quiero comentar, estoy de acuerdo con lo de somatopsíquico, psicosomático, y me parece un puente lo de la vulnerabilidad somática. Me parece un puente. Tenemos las series complementarias y la herencia, que cada vez se descubre más, y cada vez se descubre más cómo vienen los genes interactuando con el medio en la producción de problemas. Me parece que podemos usar los tres términos, y vulnerabilidad somática es un término puente para el paciente que tenemos adelante. Por otra parte, no me extraña que vuelva esto con tanta fuerza,
entre la situación de la pandemia y la retracción de la interacción social que hemos tenido todos, y al mismo tiempo el avance del conocimiento del funcionamiento del cerebro y del cuerpo, y del sistema nervioso en todo el cuerpo. Porque el intestino irritable, que en realidad creo que los especialistas médicos les llaman así, no colon irritable, sino intestino irritable, el colon es el más notorio, avanza reconociendo la cantidad de neuronas que hay en la glía del tejido de sostén del estómago, y al mismo tiempo señalando toda una serie de fenómenos, de organismos que intervienen en la biota gástrica, conectadas con el sistema nervioso y con el cerebro, y que están mucho antes que la palabra, en los inicios de la relación con la madre. Entonces, no me extraña que esto sea un tema que vuelve a ser actual, y insisto, muy interesante la lectura, y al mismo tiempo un trabajo para no pelearse con lo que nos puede decir la neurociencia o la ciencia del cerebro, sino armar puentes de integración, o donde en realidad cerebro y mente están juntos, porque la mente también es cuerpo. Si no hay cerebro, yo no creo en el alma suelta. Bueno, gracias y de nuevo, un gusto. Gracias, Martín. Le damos la palabra a Ana Fabre. Hola, soy Ana Fabre y estoy en México, muy contenta de participar escuchándolos. Me ha parecido tan enriquecedor el documento que compartió con nosotros el doctor Juan Genaro, que me ha encantado, y me ha encantado también todo lo que se da alrededor de lo que él presenta. Pero me parece a mí que el punto central, o uno de los puntos centrales del aporte del doctor Genaro, es justamente evocar tanto nuestra contratransferencia alrededor de lo arcaico para comprender las patologías del vacío que cada día se presentan con más fuerza, y que él ilustró tan adecuadamente con los cuentos de Calvino, que nos da idea de cómo podemos aproximarnos, y cómo hay en el fondo de todo el trabajo de la propia Joyce McDougall toda su formación, y aparte su capacidad de escuchar a un niño como el que trabajó con Samuel Lee. Me pareció muy enriquecedor y agradezco mucho que realicen ese tipo de actividades. También a mí me dio mucho gusto ver a Lía Pisner. Muchas gracias. Gracias, Ana. Le doy la palabra al doctor Rafael Paz, después está Cristina Lemo y Lía Pistiner. Sí, gracias. Sí, gracias. Juanjo, voy a tu paciente tan interesante que trajiste a colación de la joven embarazada, porque da la impresión, no sé qué opinás vos, que por el modo de inteligir la cosa y el modo de resolver, correspondería a una situación de una estructura histérica. ¿Por qué? Porque lo espantoso de la pesadillesco de las representaciones que tenían del embarazo, de cualquier modo tenían una estructura captable oníricamente, y es el pasaje a través del dibujo de una pesadilla a un sueño, a través de la mediación del padre, que venís a ser vos. No digo que seas el padre de la criatura, sino el padre simbólico del contexto. Con lo cual entonces encontraríamos ahí una disyunción nuevamente reproducida de la famosa temática que ha sido retomada por muchos, donde se pierde el camino simbólico posible y el desentrañamiento símil onírico del material, y se cae en la opacidad absoluta de lo somatopsíquico o psicosomático.
quería saber si opinabas que se trata de una matriz histérica y por lo tanto la intervención que en general en la histeria puede llegar a ser espectacular, como en la tradición psiquiátrica y en la tradición de las poseídas. En cambio, el trabajo psicosomático, en algún lugar esto ha sido destacado por muchos, es enormemente paciente, poco gratificante, incluso aburrido y tedioso. El tedio es intrínseco a la contratransferencia con pacientes somáticos, porque transcurren en medio de las semisombras opacas del cuerpo en su peor expresión, es decir, como mudez simbólica. Punto. Quisiera, ¿puedo? Sí, Rafael, qué alegría charlar contigo. Rafael es un gran maestro para mí, además de un gran amigo. Sí, coincido. Yo traía el ejemplo de esta chica no como ejemplo de una paciente psicosomática, ¿no? Sino como para señalar esta cuestión del anidamiento y el vínculo primario, ¿no? Posible o imposible, pero sí, sin duda, correspondería muy bien a lo que vos describís, con una salvedad. Yo creo que esta chica era una cebolla, es decir, con sus diferentes capas, ¿no? Claro. En que, ¿no? Para seguir a Freud sería como la famosa metáfora arqueológica, ¿no? En la que, bueno, distintas capas estaban presentes, y esto McDougall lo expresaba con la cuestión esta de su idea de la histeria arcaica, ¿no? Esa histeria que está previa al pasaje por la elaboración edípica, ¿no? Dos cositas más pequeñas, quería decir. Una, en relación a lo que Rubén decía hace un rato, ser psicoanalista o ser psicosomatista, hay que tener en cuenta una cosa curiosa, y es que en Francia, en París, una enorme cantidad de psicoanalistas formados por el Instituto de Psicoanálisis de París venían del IPSO, es decir, habían hecho su formación. El IPSO tiene su propia formación, el Instituto de Psicosomática, y hacían la formación en el Instituto de Psicosomática para luego postularse como candidatos en la ciudad de París. Así que enormemente, muchísimos psicoanalistas, algunos muy conocidos y importantes, comenzaron su formación en el Instituto de Psicosomática. Pero por otro lado, por estas cosas institucionales, el Instituto de Psicosomática empezó siendo algo aparte, ¿no? Una estructura, una institución separada de la Sociedad Psicoanalítica de París, a pesar de que en su seno, bueno, la mayoría era gente de la Sociedad Psicoanalítica de París, pero por cuestiones diversas, actualmente el Instituto de Psicosomática depende de la Asociación del 13, como yo lo digo, que es como una especie de sucursal de la Sociedad Psicoanalítica de París, es decir, que es casi como un departamento de la Sociedad Psicoanalítica de París, ya no una institución tan separada como era antes, ¿no? En cuanto a la cuestión de la genética, ¿no? que tú decías, esto me trajo a la memoria una cuestión que me pasó a mí. Yo era un joven residente en París y estaba mirando con mis hijos pequeños la televisión, y por supuesto miraban sus dibujitos animados, y uno de mis hijos se fue atrás del televisor, ¿no? Yo estaba ahí, yo pensé que estaba escondido, quería jugar, qué sé yo. Le pregunté qué hacía, me decía, no, quiero ver a los personajes que estaba viendo, ¿no? Y espiaba por la rendija del aparato. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que ves? No, veo cables, cosas electrónicas, ¿no?
Y creo que con el psiquismo nos pasa una cosa similar a esto que yo decía, ¿no? Es decir, sin duda, sin esos circuitos electrónicos no habría representación, es decir, no habría los dibujitos animados que mis hijos miraban, no habría personajes. Pero los circuitos electrónicos no permiten por sí mismos llegar a la representación. Hace falta otro circuito, ¿no? Que pasa por nosotros mismos como espectadores, ¿no? Es decir, ese vínculo que se establece entre la imagen reproducida y nosotros que le damos un sentido. Eso. Osvaldo. Usa el tuyo. Sí, sí. Tanto para hacer. Bueno, quiero retomar esto último del circuito electrónico ligado al Abrí tu paciente. micrófono. Quiero retomar lo que planteabas recién del circuito electrónico y la necesidad de lo humano. Mi paciente tiene problemática somática muy grave, ataques de pánico, internaciones. Y lo que él me plantea con esta canastita, ¿no? Y con este mensaje, es precisamente la idea que yo me haga cargo. Él necesita de un tercero que decodifique eso y, bueno, prudentemente pueda, asumiendo yo, ¿no? La responsabilidad de abrir, porque me parece que hay un año de activo, hay algo realmente que podría destruirlo, pero es cierto que él ha tenido internaciones, con problemas de brotes, con crisis hipertensivas, con lo cual sí, lo que yo cuestionaría es que por qué se dice que el paciente psicosomático es aburrido, sobre todo en la actualidad, ¿no? Yo creo que a la inversa, trabajando en terapia intensiva con bebés prematuros, bueno, también uno puede pensar que por ahí no hay nada más lento y más triste que un bebé internado 3 meses, ¿no? Digamos, y ver la evolución, cómo es, si realmente sale o no sale. Ahora pueden verse los dos ópticas, porque es aburrido, digamos, criar un bebé, porque es apasionante. Eso depende evidentemente de la motivación. Y sí, lo que creo es que no se puede trabajar solo. Que en mi experiencia, cuando uno va a terapia intensiva a un hospital, automáticamente se trabaja en equipo y eso permite, digamos, que la carga pueda ser repartida y que no hay una figura, no hay pelea, Klein, Ana Freud, sino que hay un ponerse, digamos, al servicio del paciente o de la guía, mamá bebé. Y en el consultorio a la inversa, yo creo que sí, digamos, que si uno asume una tarea que siente que no está pudiendo llevarla a cabo, se siente mal. Eso no es aburrimiento, sino que falta alguien o falta algo. Es más, en mi experiencia inclusive, fue mucho más fácil para mí integrarme en terapia intensiva cuando trabajé en hospitales, que traer esos trabajos a sesiones psicoanalíticas. Donde por ahí, cuando venía con un odontólogo, un trabajo de estilo, lo que me preguntaban es, ¿se analiza? Como que en lugar de rescatar todo lo que puede aportar un médico, un odontólogo, con su experiencia, aparecía como dato fundamental si se analizaba o si pensaba ser psicoanalista, tipo Winnicott, ¿no? Digamos, este es un futuro psicoanalista. Es decir, creo que tenemos que hacer mucho para integrar, cuando se habla de lo genético. Creo que los psicoanalistas en ese sentido por ahí nos enfrentamos mucho por pequeñas cosas y que creo que las crisis, al contrario, me parece como estamos viviendo ahora, puede ayudar mucho, digamos, a ir a los ancestros. A mí me encantó, digamos, que vos usaras Calvino como ilustración, porque a mí también me llevó a pensar, por un lado en el cuerpo físico y en el cuerpo social. Y también me enteré otra cosa más. Calvino vuelve después de grande a Cuba y se casó con una argentina. Es decir, yo no sé hasta qué punto no está en juego acá de nuevo, ¿no? Toda la idea de nació en América, se cría en Italia, va a ser como el padre, va a ser ingeniero, viene la guerra, hay un cambio brusco y murió de un dolor cerebral, tuvo una muerte brusca. Yo creo que en ese sentido sí, la idea de integración tiene que tratar de, bueno, de poder, con lo humanamente posible, de aceptar lo distinto, ¿no? Como que estamos permanentemente
luchando con tratar de armar un esquema que se nos rompe, que la realidad lo rompe permanentemente. Y que lo que intentamos es volver a armarlo o ayudar al paciente, porque ahí sí yo coincido con Martín, que el acompañamiento es fundamental y el aporte de diferentes personas, no solamente de una interpretación o de alguien que va a resolver todo. Bueno, gracias de nuevo, Juan. Bueno, tenemos... María, ¿podés leer lo escrito? María Caribe. Sí, estoy leyendo. No, algunos son saludos. Lorena Reynoso dice que Joyce McDougall vino en el 2003 cuando presentó su libro de neosexualidades. Marcos Tabachnik saluda, muchas gracias por el trabajo, rico Ateneo, estimulante de la curiosidad del trabajo con pacientes tan vacíos de simbolización y relación intersubjetiva. Muchas gracias por la importante presentación, se tiene que retirar. Bueno, 2002, las 1001 cara de Eros, dice que es cuando vino Joyce McDougall. Y Ezequiel Jaroslavsky dice, felicito la excelente presentación de Juan Genaro y la discusión tan interesante desarrollada por los participantes y la convocatoria de... Acá tenemos la palabra de Cris García Lema, todavía. Sí. Sí, tenemos Cristina Lema y Diana Valenti pidió también la palabra y Díaz Cristina. Y Raquel. Sí, pero Raquel, entiendo, chicos, tenemos 5 minutos. Pido, por favor, que sean brevísimos. Brevísima. Así que tiene la palabra Cristina Lemo. ¿Qué tal? Buenas, muy buen trabajo, muy buena presentación, Juan, felicitaciones. Y quería preguntarte o señalar al grupo el título de tu presentación, que justamente es la escena vacía. La escena vacía que hace que haya un montón de contenidos afectivos, podemos decir como psicoanalistas funcionales, desorganizados y localizados en el cuerpo en mayor o menor medida, porque en última instancia todos siempre tenemos algún tipo de desorganización que se va para otro lado. Evidentemente el trabajo del psicoanalista actual, en la medida de sus posibilidades y a través de la contratransferencia, es ir dando forma psíquica a las escenas vacías. Por lo cual me acuerdo del trabajo del doctor Zuckerfeld cuando habló, escribió sobre la tercera tópica, que él cita una poesía de Winnicott, que cuando Winnicott lee un trabajo y Melanie Klein se quedó muda, él escribe: mi acto hubiera tenido sentido si usted me hubiera respondido, si no cayó al vacío. Yo creo que ese es el lugar del analista, el dar la respuesta para que no caiga de nuevo en el vacío el paciente y que pueda, en la medida de nuestras posibilidades y las de él, darle cierta forma psíquica a su padecer, lo que no quiere decir que se pueda curar de enfermedades ya terminales, pero yo creo que en todo esto hay gradientes, como en algún momento dijo Grieg, ¿no? Felicitaciones, Juan, gracias. Diana Valenti. Bueno, en principio agradecerte. En principio agradecerte porque traes toda la dimensión del psicoanálisis francés y muchas conceptualizaciones para mí muy importantes, ¿no? Que merecerían muchos de los conceptos que traes un desarrollo más profundo. Pero sobre todo, y pensando un poco en la grieta que vos describís, no sé si llamarla así,
entre los pulsionalistas y los objetalistas, vos haces todo un desarrollo con respecto a la transferencia, o en realidad reforzás la idea de nuevos desarrollos de la contratransferencia, que vos nombrás como un compromiso ético. Es decir, creo que el lugar del analista, no sé si vos lo pensás así, puede ser un puente entre estas dos posiciones. Que acá, digamos, hace unos años es impensable, por ejemplo, que Abdeva tuviera un grupo green, ¿no? Que lo tiene hace algunos años. Así que bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias, sobre todo por la discusión que también se produjo. Hola, Lía. 2 minutitos. Adelante. Está muteada. Está muteada, Lía. Bueno, quería intervenir porque me parece interesante el tema de cómo se aborda la cuestión de los procesos de simbolización cuando faltan. Y me pareció muy interesante el caso en donde Juan hace a la paciente, le hace hacer un dibujo, porque a través del dibujo está desarrollando en la paciente la posibilidad de tener herramientas, es decir, un proceso de simbolización como para poder luego pensar acerca de sí misma y de su propio cuerpo, y de un embarazo indudablemente bastante conflictivo, sin que la paciente supiera quizás de lo conflictivo que era. Y quería agregar una posibilidad de un otro recurso técnico, que es el de la personificación de los síntomas. Es decir, síntomas que se les puede poner un nombre y se los puede poner a jugar, entre comillas, como un modo de desarrollar el proceso de simbolización. Y por último, quería volver a lo de cómo es la familia de los pacientes que desarrollan este tipo de síntomas. Juan habló de madres narcisistas. Sí, son madres narcisistas, quizás con padres ausentes, así por lo menos lo veíamos nosotros en las investigaciones que hicimos clínicas con David Lieberman. Pero además, de algún modo, no hay un vínculo, como decía Juan, sino que el niño o la niña o el hijo o la hija son como partes de sí mismos que de algún modo tienen que cumplir con las expectativas de ser el orgullo de sus padres y maestros. Nada más. Gracias, Lía. Bueno, doctor Genaro, le doy el micrófono para que cierre esta reunión y, por supuesto, agradecidísimos de su presencia y la de Osvaldo. Bueno, yo espero que la reunión no cierre nada, sino al contrario, abra, ¿no? Todas las interrogaciones que todos tenemos, y me gusta pensar el psicoanálisis como un campo abierto en el que todos contribuimos, cada uno con sus ideas y sus posiciones, a ir avanzando en el conocimiento y ayudando a nuestros pacientes cada vez mejor o con mayor profundidad. Para terminar, quería volver a la imagen de Osvaldo de la canastita, ¿no? De esa canastita en la que el paciente le pide que guarde sus sueños. Y creo que esta imagen, y me la llevo, porque es una imagen muy linda, en la que simboliza nuestro trabajo. La cuestión, para volver a lo que decía Lía, es, bueno, sí, se me ocurrió hacer ese dibujo, y, ¿no?, con esta paciente que yo les contaba,
y que Rafael vuelve con una reflexión clínica. La cuestión, y con esto me despido, es ¿por qué se me ocurrió eso? No es algo que es una práctica habitual, digamos. ¿Qué es lo que hizo que a mí se me ocurriera proponerle a esta paciente eso? ¿De dónde surgió? Y creo que esa es la canastita de la que Osvaldo nos hablaba. Bien, muchas gracias a todos y hasta pronto. Bueno, te retomo la canastita porque la escena vacía a mí me hizo acordar mucho a la impresión que uno tiene cuando va a una terapia intensiva natal y se encuentra un bebé sin la mamá. Y ahí, sí, hay mucha angustia, ¿no? Digamos, al ver un bebé en una canastita. La incubadora es una canastita. Y lo que hacen las buenas mamás o los buenos neonatólogos es le arman como una chichonera. Digamos, en la canastita arman como una especie de nido. El nido es en sí, pero digamos, en sí es una chichonera como se hace en los Moisés, para que reproduzca las paredes del útero. Lo que uno ve es que el bebé se pega, digamos, a la chichonera, digamos, o se llama ser nido. Y bueno, después de un tiempo de estar allí, porque yo me daba cuenta que los bebés que tenían mamá tenían nido, y los bebés que no tenían visitas no tenían nido. Por lo cual mi tarea era fundamentalmente preguntarle a las enfermeras, ¿qué pasa con el nido? Y me decían, no se preocupe, se lo estoy limpiando, pero la madre viene, ¿no? Como que ya se había incorporado el código donde si tiene nido, tiene madre, tiene quien viene. Pero sí, la escena vacía me llevó automáticamente a la idea de percibir algo fundamental que falta. Gracias, Juan. Aquí en WhatsApp y a todos ustedes a través de la pantalla. Gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.